Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar con nuestra última clase de este módulo. Ya la próxima clase bueno, podemos hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado y pasamos a las exposiciones, ¿no? Que son lo que nos convoca para el final. ¿Ya? Había quedado un par de temas pendientes, el del programa que estamos manejando, que era lo que es el transporte internacional, ¿no? Abocado a los acuerdos internacionales, claro está, y lo que es el tránsito internacional, que también está al amparo de un acuerdo, ¿no? De un acuerdo específicamente, lo que es ALADI y CAN, ¿no? Ahí hay un procedimiento que se maneja en la comunidad andina, como fruto de la comunidad andina, que es el tránsito libre de mercancías, ¿no? A través de los países andinos y también de los países de la Asociación Latinoamericana de Integración. No, el tránsito aduanero se usa mucho en transporte multimodal, que es lo que vamos a ver hoy día. Resumiendo lo de las semanas anteriores, para hacer una idea, hemos venido hablando de preferencias arancelarias, pero de manera más puntual, de los acuerdos internacionales que el Perú ha firmado, ¿no? El Perú ha firmado acuerdos. La Constitución Política del Perú, que estamos tanto hablando de Constitución, ¿no? Por el tema que ha sucedido en Chile, ya estarán al tanto, ¿no? Ahora tenemos que ver cómo este cambio de Constitución afecta el TLC que tienen ellos con nosotros, ¿no? Porque el TLC que han firmado ellos, lo han firmado con esta Constitución firmada por Pinochet, ¿no? Que ahora se va a cambiar. Y nosotros, en nuestro caso, uno de los obstáculos que tenemos para el cambio de constitución es precisamente, los TLC, ¿no? Ahora no sabemos qué pasará. Algunos más, no puedo decir más realistas, más pesimistas, mejor dicho. Algunos más pesimistas esperan que Chile se convierta en Venezuela, como Venezuela, porque Venezuela empezó así, con una reforma constitucional impulsada por partidos de izquierda, que es lo mismo que está sucediendo en Chile, ¿no? La izquierda chilena es la que está motivando este levantamiento del pueblo y este levantamiento de las masas para pedir el referéndum, no cambio constitucional. Y hacer una constitución, claro está, primero se tiene que votar una asamblea constitucional, donde se elegirán los diputados, los senadores, los miembros de la asamblea constitucional que elegirán una constitución. Y si el 78% de personas en Chile ha votado, el 78 no fue, me parece que ha sido el 86, no tengo ahorita el dato correcto, pero si este porcentaje de personas que ha votado por la reforma vota por partidos de izquierda para formar la Asamblea Constitucional, la Constitución, de hecho, que va a ser una Constitución de izquierda. Y la Constitución de izquierda, de lo que es socialista, casi siempre son economías protegidas, ¿no? Economías tipo Cuba, tipo Venezuela, ¿no? Tipo Corea del Norte. Esperemos que no sea así, porque Chile es un socio comercial importante en la región y no es bueno que tan cerca a las fronteras esté este caos fastidioso, ¿no? Porque ya en la región tenemos a Chile, tenemos a Argentina, tenemos a Venezuela, por ahí Ecuador, Bolivia ha regresado al partido de Evo Morales, entonces la situación en la región se complica, ¿no? Y tendríamos que ver cómo puede afectar el TLC, ¿no? Porque el TLC es un tratado de libre comercio, ¿no? Es un acuerdo de libre comercio, para el libre comercio. Y si el país con el que hemos firmado comienza a tener una economía restriccionista, proteccionista, no nos va a convenir hacer negocios con ellos, ¿no? Porque no vamos a poder competir en igualdad de situación, ¿no? En igualdad de estatus, ¿no? Vamos a ver qué pasa, no lo sabemos,
esperemos que todo vaya bien, sobre todo para el buen ánimo en la región y para seguir desarrollando los acuerdos internacionales que tenemos, ¿no? Entonces, el Perú ha firmado acuerdos internacionales con diferentes países, con diferentes bloques, con diferentes organizaciones, ¿no? La Constitución faculta al Estado, al Ejecutivo, faculta negociar con instituciones, con países, con bloques económicos, con países bilaterales, con organizaciones, ya lo dije, le da la facultad de negociar, siempre buscando el bien común de todos los peruanos, ¿no? No es pues, que negocie cualquier cosa, ¿no? O que porque el gobierno de turno quiso negociar algo, lo puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se negocia y se llega a un acuerdo, eso tiene que pasar por los congresos, ya lo dijimos, ¿no? Los congresos, que son la representación nacional, ¿no? Porque el voto se le da al Congreso para que te represente. Y en el Congreso se debate, se observa o se aprueba, ¿no? Si la aprueba el Congreso, la devuelve el presidente de la República para que la rubrique, la publique en el diario peruano, Ley de la República. Si no, si lo observa, lo devuelve al Ejecutivo para que levante las observaciones, para que se lo vuelva a enviar al Legislativo, el Legislativo lo vuelva a debatir, vea las observaciones subsanadas, lo apruebe y lo remita al Ejecutivo para que lo firme y lo convierta en Ley de la República por su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Ese es el flujograma, ¿no? Entonces, ¿qué buscan los acuerdos internacionales? Buscan lograr mejoras en el comercio, buscan lograr mejoras en el intercambio cultural, en la inversión privada, en la protección intelectual, en poder tener estos intercambios, ¿no? De estudiantes, tanto nosotros para ellos como ellos para nosotros, validación de las titulaciones, ¿no? Más allá, la comunidad andina, por ejemplo, está buscando crear instituciones andinas, ¿no? Algo así como lo que ocurre en Europa, ¿no? Y ya se ha avanzado mucho con un parlamento andino. Hay un parlamento andino con sede aquí en Lima, ¿no? Parlamento andino donde hay parlamentarios de varios, de 5 por país, si no me equivoco, son de cada uno de los países andinos que debaten leyes leyes macronacionales, supranacionales, para los 4 países, ¿no? Cuando tú votas, ahora vamos a votar, se vota también por los parlamentarios andinos, ¿no? Se vota por presidente de la República, presidente, vicepresidente, segundo vicepresidente, Congreso y Parlamento andino. Así es la votación, ¿no? Bueno, última vez no hubo porque solo fue por Congreso, ¿no? Por lo que Vizcarra cerró el Congreso y hubo nuevas elecciones, ¿no? Entonces, pero se vota por los parlamentarios andinos porque ya hay una institución, hay leyes que se dan para la comunidad andina. Por ejemplo, hoy justo estaba leyendo en la mañana la Gaceta del Acuerdo de Cartagena, porque salió una ley de lo que es el precio, el sistema específico para lo que es maíz, ¿no? Para lo que es maíz, para lo que es eso. Eso cuando veamos tributación, que ya es el siguiente o el subsiguiente módulo, hay en la tributación aduanera, los que son estos productos conocidos como commodities, ¿no? El maíz, el azúcar, la leche en polvo, me parece que también, no me acuerdo, hay uno más, no recuerdo cuál es, pagan un derecho especial, ¿no? Hay un derecho especial ahí que pagan porque son productos que también hay aquí, ¿no? Que compiten. Y se le hace hay un sistema de franja de precios y eso, que son normas que salen en la comunidad andina, que no salen solamente en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Y que de la comunidad andina recién se trae al Perú y ya se acopla para mandar al Diario Oficial del Peruano, ¿no? Pero ¿por qué leía la Gaceta del Acuerdo de Cartagena, que es la Gaceta Oficial de la CAN, ¿no? Así como el peruano es el diario oficial en Perú, la Gaceta del Acuerdo de Cartagena es el diario oficial de la comunidad andina, ¿no? Y lo leía porque para ir preparando a mis clientes de que va a haber una variación en el precio y que vayan viendo qué es lo que van a hacer, cómo van a conseguir el dinero para poder pagar este impuesto que se le impone a estos tipos de mercancías, ¿no? Entonces, es importante también ver que hay instituciones. Hay una universidad andina, la Universidad Andina Simón Bolívar, que casi nadie la conoce, ¿no? Que es una universidad que ha
que ha creado la Secretaría de la Comunidad Andina para también estudiar en la Universidad Simón Bolívar tiene sede en Bogotá, ya, pero es una universidad andina, donde el título vale para los cuatro países, para las cuatro repúblicas. No es muy conocida porque no es una universidad, pues, de mucho, digamos, prestigio, ¿no? Como ciertamente no es tan antigua. Pero mira la oportunidad, ¿no? O sea, te vas a Colombia a estudiar, en Colombia, y tu título vale para Perú, vale para Colombia, vale para Ecuador, vale para Bolivia, ¿no? Mira qué importante, ¿eh? Pero son cosas que aún están en desarrollo, poco a poco, ¿no? Ya se ha logrado el Parlamento andino, un paso importante, y cada vez se va haciendo más común la relación, ¿no? Y habíamos visto que el Perú ha firmado dos tipos de tratados, los ACE y los TLC o ALC, ¿ya? O ALC, exactamente. Son acuerdos de libre comercio o tratados de libre comercio. Es un grupo. Y el otro grupo son los ACE, los acuerdos de complementación económica, ¿no? Al momento, el Perú solo tiene firmado dos ACES. El ACE con la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, en el marco de la Mercosur, ¿no? Mejor dicho, más que Asociación Latinoamericana de Integración, digamos los Mercosur, porque es específicamente la Mercosur, ¿no? El Mercado Común del Sur, Mercosur. Y con Cuba. Sabrás, y creo que ya por cultura general, que con Cuba un ACE no sirve de nada, porque Cuba, mira, primero que antes, en los 90, era importante la presencia de Cuba en el tema de los médicos, ¿no? Era importante. Al día de hoy, los médicos cubanos no han logrado salir de esa aura de inmortalidad que tenían en los 90. En los 90, los médicos cubanos ahora ya no son lo que eran antes, ¿no? Y lo ha demostrado la pandemia. Estos médicos cubanos que fueron a Moquegua, que que ni siquiera sabían cómo tratar una neumonía, dice, ¿no? Y más, que acuérdate que los hace, ¿por qué son limitados? Porque no incluyen todos los servicios. No hay libre intercambio de servicios. Son pocos los servicios que hay, más son productos. ¿Ya? El Perú tenía más ACE. Tenía ACE con México, con Chile, con otros países. Pero ¿qué pasó? Vieron que tenían ya una base y dijeron, ¿sabes qué? Convirtámoslo en TLC. Agreguémosle los servicios, agreguémosle la inversión privada, la propiedad intelectual y bla, 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 convirtámoslo en TLC. Y se ha convertido, ¿no? En TLC con México, TLC con Chile, son prueba de esto. Entonces, al momento el Perú tiene dos ACE con Cuba y con Mercosur y los demás son TLC, que son los que ya hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Más importantes, el de la CAN, el de China y el de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la primera economía del mundo. China es la segunda, que muchos dicen que ahora es la primera y que post pandemia será la primera. Es probable por todo lo que estamos viendo de China. No tanto por el tema conspirativo de que si planeó o no la pandemia, ¿no? Porque se habla mucho de eso, ¿no? De que China planeó la pandemia. Pero lo que sí se ha visto es que comercialmente China se está adueñando de muchas empresas en Europa, porque Europa tiene la crisis económica. Y ahorita mismo Europa no quiere volver a declarar una cuarentena por más que haya segunda ola, ¿no? Europa lo que sí está diciendo, vamos a restringir de noche, un poco como están las cosas acá en Perú, ¿no? Que está restringido el toque queda, que es de 4 de la mañana a tantas de la noche, así. Es un poco la figura que ahora quiere aplicar Europa. Porque volver a cerrar la economía en Europa o volver a cerrarla aquí en Perú sería fatal. Fatal. Ya lo que se abrió, al momento ya no se puede volver a cerrar. Porque la economía no aguanta. Igual en Europa, ¿no? Entonces, son los TLC y los ACE son importantes para desarrollar la economía, para desarrollar al país, ¿no? Hay muchas cosas, por ejemplo, lo que estamos disfrutando ahora y que disfrutarán ustedes, la aduana sin papeles, ¿no? Antes la aduana era un lío de papeles, todo era papel, preséntame un escrito, mándame una carta, no sé, ponme una oración en tu papelito para que me la redes para dártela antes. Ahora ya no, la aduana es digital, sin papel. No hay papeles, todo es digital, todo es a través del portal. ¿Herencia de qué? Herencia de la firma del TLC con Estados Unidos. Los gringos vinieron y dijeron, oye, ¿sabes qué? Tu aduana es demasiado complicada, demasiado papel. Yo no sé cómo trabajas. ¿Tienes cuántas toneladas de papel? No sé.
Hubo un estudio que en las aduanas de la República del Perú se lograron encontrar 2 millones de papeles. 2 millones, ¿sabes lo que son 2 millones de papeles? En las aduanas, ¿sabes? Eso que no contando lo que se le devuelve al despachador de aduanas, ¿no? Porque el despachador de aduanas se queda en la aduana con algo y a veces te lo devuelve, ¿no? O sea, solo con lo que se había quedado 2 millones de papel, de hojas. Imagínate, ¿no? Entonces los gringos dijeron, ¿no sabes qué? Esto no va. Acá tenemos que hacer un cambio. Y ¡pum! La aduana digital. Todo por el sistema. Aparte, que todo quede en la nube, ¿no? Porque ahora tenemos la nube. Todo queda en la nube. En la nube está todo comprimido, está todo guardado. Lo puedes tener ahí 1 millón de años si quieres, sin una presencia física. Ahorro en almacenes, ahorro en traslado, ahorro en tiempo, ¿no? Porque ahora el especialista entra a su celular y encuentra lo que le has enviado ahí, no escaneado. Más rápido, más fácil, ¿no? El programa se llama FAST. Es el nombre que le ha puesto la aduana a la digitalización, ¿no? Fácil, ágil, seguro, transparente, ¿no? Facilidad de manera, seguridad y transparencia. FAST. En inglés, FAST es rápido. Y esto es herencia del TLC, ¿no? Todo el boom que está sucediendo en la aduana ahorita de la digitalización es gracias al TLC con Estados Unidos, ¿no? Ya el TLC con Estados Unidos ya lo venía diciendo que había que hacer cambios, ¿no? Había que hacer cambios en los procesos aduaneros, ¿no? Ya era necesario, era muy necesario. Entonces, como último tema de las preferencias arancelarias, vamos a ver lo que es el transporte. Ya, porque el transporte es algo sin lo que el comercio se podría realizar. Para que exista el comercio internacional, siempre va a existir el transporte, ¿no? Salvo que llegue la era, pues, de la teletransportación, ¿no? Y que igual habrá un transporte, ¿no? Ya no serán, pues, los barcos, no serán los carros, no serán los aviones, serán los teletransportadores, ¿no? Pondrás tu maquinita en una máquina en China y ¡fum! Se convertirá en moléculas, viajará por ahí, ¡fum! Aparecerá en Perú. Hasta eso, todavía usamos los medios de transportes tradicionales, ¿no? Que ya los conoces. Tenemos los barcos, vía marítima, los aviones por vía aérea, que son los más usados, pero sin menospreciar los demás, ¿no? Tenemos los camiones, los que van por carretera, el transporte por carretera, el transporte ferroviario, ¿no? Que también hay, ¿no? El transporte fluvial. Aquí en Perú hay mucho movimiento de fluvial en la selva, ¿no? El transporte lacustre en Puno, ¿no? El intercambio que tenemos con Bolivia en Puno, en el lago Titicaca, ¿no? Ahí hay mucho que ver, ¿no? Entonces, el transporte internacional constituye la actividad fundamental del comercio. ¿Por qué actividad fundamental? Porque sin transporte no habría comercio. Sin transporte no hay comercio. Porque ¿qué es el comercio internacional? Es el intercambio, es la transacción comercial entre un vendedor y un comprador que están en distintos países. Ese es un concepto fácil y sencillo del comercio internacional, ¿no? La transacción, la compra-venta entre un vendedor que está en el país A y un comprador que está en un país B. Ahí se convierte en comercio internacional. Y para poder llevar a cabo esa transacción que se lleve a buen término, esa transacción entre el comprador en el país A y el comprador en el país B, el transporte internacional. Porque en el país A yo ofreceré mi mercancía, pondré catálogos, descontaré precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el país B, el comprador, investigará, realizará la orden de compra, te transferirá el dinero y todo. Pero ¿cuál es el fin de hacer todo esto? Poder disfrutar del producto que me estás vendiendo, más que del servicio, ¿no? Porque el servicio sí puede ser, pues, online, ¿no? Porque aquí estamos hablando más de productos, ¿no? Cuando nos referimos a esto, estamos hablando de producto. ¿Y cómo llega el producto a mi país B? Pues mediante el transporte, ¿no? Si estoy en un país con frontera cercana, lo puedo mandar vía camión, o lo puedo mandar vía aérea,
o lo puedo mandar vía barco, ¿no? No lo sabemos, dependiendo de la naturaleza y del costo también que cuesta trasladar el producto, ¿no? Que el transporte que presuma que la existencia de contratos ubicados en diferentes países, ya lo habíamos dicho, y cuya mercancía debe pasar por aduanas, ¿no? Porque acuérdate, en el transporte internacional, las mercancías, en el comercio internacional, perdón, las mercancías están sujetas a los controles aduaneros respectivos de cada país, ¿no? Cada país elige y define qué mercancías deben pasar por control aduanero. En el Perú, toda mercancía que ingrese para el fin que sea debe estar sujeta a control aduanero. Debe estar sujeta, no que siempre pase. ¿En qué sentido está sujeta? En que la mercancía, hasta que la aduana no te diga que dispones tú de ella, tú no la puedes tocar. Por eso te digo, está sujeta, porque la aduana puede decir que sí o puede decir que no. La mercancía llega al Perú, ¿no? Llega al Perú, o ahora con el despacho anticipado, antes de llegar a Perú, pero tú tienes que decir a la aduana lo que estás trayendo, y a qué y para qué lo quieres traer, y para qué lo quieres ingresar al Perú. ¿Dónde se le dice a la aduana qué traes y para qué lo traes? Mediante la declaración aduanera de mercancías. La dan. Con la declaración aduanera de mercancías, tú le dices a la aduana, señores aduana, yo estoy trayendo la mercancía compuesta por tal, y la quiero traer al régimen de importación para el consumo. La aduana dirá, ok, para el régimen de importación para el consumo tienes que pagarme los tributos primero. Muy bien, señora aduana, les pago mis tributos, y la aduana, en base a su gestión de riesgo, evalúa y te da un canal de control, que puede ser verde, puede ser naranja o puede ser rojo. Verde es libre de disponibilidad. Al momento que la aduana te da el canal verde, tú ya puedes disponer de tu mercancía, ya no estás sujeta al control aduanero, porque la aduana ya dijo, ok, ya cumpliste con tus obligaciones, llévatela. Yo ya no me meto, me podré meter después quizás, pero ahorita llévatela, dispón, haz lo que tú veas y ya después vemos. Si sale canal naranja, sí va a ser una revisión, pero va a ser una revisión a nivel documentaria. Ya no va a inspeccionar físicamente la mercancía. Te va a pedir documentos, los documentos que se lo presentes, antes físico, ahora por el portal del operador, lo revisará, te observará lo que te tenga que observar, o dará la revisión conforme y te dirá, muy bien, revisión conforme, llévatela. O te hará subsanar lo que hay que subsanar, y una vez subsanado te dirá, llévatela, no hay problema. O por último, en menor cantidad, pero la hay, el canal rojo. El canal rojo es el famoso aforo físico, en que la aduana revisa documentación y revisa físicamente la mercancía. Estos canales son asignados por técnicas de control de riesgo. Ya no vayan a pensar que la aduana se la agarró contigo y por eso todo te bota rojo. Eso no es así. Bota rojo porque hay un riesgo. Capaz tu cliente o tu importador por ahí ha hecho algo, ¿no? O por ahí le han descubierto algo. Ahora, hay algunas partidas que por su naturaleza, subpartidas que por su naturaleza, siempre van a canal rojo, ¿no? Porque para la aduana son subpartidas. Por eso te decía que el sistema armonizado también tiene un tema de estadística. Son subpartidas que a la aduana le generan contingencias. Entonces, por eso que prefieren siempre revisar, ¿no? Siempre verificar que estén correctas, ¿no? Y recién ahí, una vez que ya revisó físicamente, documentariamente en el canal rojo y vio que estaba todo conforme, te da la disponibilidad de mercancía, ¿no? Lo que nosotros le llamamos el famoso levante, ¿no? El levante. El levante es el levante de la acción de que la carga está sujeta a control aduanero, ¿no? Se llama el levante, ¿no? Ya me dio levante. ¿Por qué? Porque tu mercancía ya es libre, ya te la puedes llevar, ¿no? Y que mucha gente, cuando le dicen levante autorizado, hace una fiesta. Entonces, es la palabra que más nos gusta a los aduaneros, levante autorizado, ¿no? Cuando vemos en el portal levante autorizado o el visto ya nos da la diligencia, muy bien, muchachos, podemos descansar un tiempo, ¿no? Ya podemos estar tranquilos. Pero ahora,
ya no es tanto así, ¿no? Porque ahora han aplicado lo que usan en Estados Unidos, de que te dan el levante autorizado, la carga te la llevas, la disfrutas, haces lo que quieras, pero después te salen las fiscalizaciones, ¿no? Después post levante. Y que mira, en aduanas es mejor subsanar cualquier error en el momento que después. En el momento sale más barato, después sale más caro. Así es mejor. Siempre en el momento es mejor, porque en el momento se puede arreglar, ¿no? Claro que hay un tema de almacenaje, eso depende del punto que lo veas, ¿no? Para el importador siempre va a ser mejor que lo resuelvas en el momento porque no va a pagar almacenaje, sobre esta bien. Pero para la gente, a veces no es bueno, ¿no? No es bueno dejarlo para después, mejor en el momento, ¿no? Pero ya depende de cada quien, ¿no? Lo importante es trabajar bien y hacer las cosas correctas. ¿No estás haciendo las cosas correctas? No hay ningún problema con multas ni nada. Sigamos. El transporte tiene una clasificación y se clasifica por su medio de transporte, por el medio de transporte que usa, ¿no? En esta clasificación está el transporte marítimo, el transporte aéreo, el terrestre, el ferroviario y el multimodal. ¿Por qué no he puesto el lacustre y el fluvial? Porque son en menor escala. Y no son en todos los países, no son en los países en los que se puede, ¿no? Por ejemplo, el Perú tiene lacustre, ¿por qué? Porque tiene el lago Titicaca, ¿no? Pero hay sitios que tienen lagos pequeñitos, que no son tan grandes, ¿no? Entonces no tienen el comercio lacustre. No, el comercio fluvial se usa en ríos navegables, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un río navegable que es el río Amazonas, ¿no? Por ejemplo, para entrar a la ciudad de Iquitos, no se puede llegar por tierra, ¿no? A Iquitos, o llegas por aire, o llega por río, ¿no? En la balsa. Entonces, estas ciudades sí aprovechan mucho el tema fluvial, ¿no? Incluso hay contenedores que entran por Paita, ¿no? Se trasladan hasta un punto y llegan los contenedores en las balsas a la selva, ¿no? Y no se devuelven al Perú, sino salen y se devuelven para el lado de Colombia, ¿no? Para el lado de Brasil, y ya se van ahí hacia el Océano Atlántico y regresan para el lado de Asia, para el lado de Europa. Entonces se aprovecha, pero en menor escala, ¿no? De estos dos, los que vamos a revisar hoy día a fondo son el marítimo y el aéreo. Los demás, no, porque tampoco es que hay en gran escala. Hay importantes, sobre el terrestre y el multimodal, ¿sí? Pero no hace falta tocarlos todos a profundidad, ¿no? Marítimo y aéreo, sí, porque es lo que más vamos a ver, ¿no? Es lo que más hay también, ¿no? Y el multimodal, ¿qué es el multimodal? El multimodal es cuando se combinan dos o más formas de transporte, porque también lo hay. También hay casos en que se combina el transporte, ¿no? Por la situación geográfica de los países en cuestión, por la situación, por la posición también en la que están, ¿no? Por ejemplo, Bolivia, ¿no? Nosotros teníamos un estudiante, yo tenía un estudiante que me preguntaba, ¿no? Profesor, ¿y cuál es el puerto principal de Bolivia marítimo? Y yo pensé que me estaba haciendo una broma, ¿no? Porque, oye, ¿qué broma me estás haciendo? Te voy a jalar, ¿ah? Y no, me lo decía en serio, no sabía, no sabía. Que Bolivia no tiene mar. Bolivia no tiene puerto marítimo. Bolivia tiene puerto lacustre, tiene el aeropuerto aéreo, ¿no? El aeropuerto del Alto en Bolivia, ¿no? El aeropuerto de Virubiru, que está en Santa Cruz, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo hace Bolivia su comercio cuando vienen los contenedores? Lo hace multimodal. Entran por los puertos de Perú o Chile, ¿no? Entran por hilo, mucho comercio de hilo con Bolivia, y por Arica, ¿no? Por Arica en Chile. Más por Arica que por Perú. En verdad, el puerto natural de Bolivia para su comercio desde tiempos de la colonia era Arica. Ustedes saben que Arica era parte del Perú, ¿no? Luego, cuando después de la guerra con Chile, Arica cambia a manos chilenas, sigue siendo el puerto natural de Bolivia y lo es hasta hoy día, ¿no? Mucha carga sale por Arica. Y fue por eso que el Perú dijo, ¿sabes qué? Yo voy a construir la interoceánica. Y le dimos la interoceánica a nuestros amigos de Odebrecht. Y ya sabemos lo que pasó. Pero la interoceánica al fin era ese, conectar a Brasil y Bolivia con el puerto de Hilo. ¿Para qué? Para que el transporte multimodal de Bolivia se haga a través de Hilo y poder competirle al puerto de Arica.
poder hacer la competencia. Entonces, ese es más o menos el transporte multimodal, cuando se combinan dos o más formas de transporte. También dentro del transporte internacional tenemos actividades logísticas que están relacionadas al mismo, ¿no? ¿Cuáles son las actividades logísticas? La unitarización de la carga, ¿no? Hay veces que las cargas, por ejemplo, ¿no? Vienen en cajas sueltas, un montón de cajas, ¿no? Y para transportar es muy difícil porque hay gastos de estiva, de estibadores, se pueden perder más fácil cajas pequeñas. Entonces se unitarizan, se ponen las cajas en una paleta, se forra con stretch film y así se sube a los contenedores, ¿no? La inspección en los embarques. Las autoridades aduaneras también pueden determinar, inspeccionar embarques de exportación, ¿no? Verificar que están subiendo a los contenedores, ¿no? ¿Para qué? Para evitar tráfico ilícito de drogas, para evitar contrabando, sembrar la carga, ¿no? Mira, en el Callao hay un equipo especializado de submarinos, ¿no? Que cuando la carga pasa el control de aduanas, porque la carga pasa el control de aduanas antes de zarpar, ¿no? Hay muchas veces que los contenedores zarpa el barco, y se vio un reportaje en Panorama, ¿no? Que salía el barco del Callao y del muelle de Arcena, ahí en el Callao, total, el faro, se veía en las noches que nadaban, se subían al barco y sembraban droga. Entonces, el tema de la aduana, conjuntamente con las autoridades, con los guardacostas del puerto, y etcétera, han hecho este equipo que también hace controles en alta mar, ¿no? Porque, acuérdate, de la costa a las 200 millas sigue siendo territorio peruano, no el Mar de Grau. Y todavía se pueden hacer inspecciones en embarque. No, todavía es dentro del territorio de la República. Si sale de las 200 millas, entra a aguas internacionales, ya no se puede hacer nada, ¿no? Porque ya son aguas internacionales. Cumplir formalidades aduaneras, ¿no? También es una actividad logística, lo que estábamos hablando de las aduanas, ¿no? Que las aduanas ven qué mercancías se controla, ¿no? El transporte interno principal y de evacuación, ¿no? También estas cargas, cuando veamos el tránsito, vamos a ver que tienen transporte interno en los países, ¿no? Un ejemplo, si quiero enviar una carga de Chile a Ecuador vía terrestre, ¿por dónde tendrá que pasar? Por el Perú. No hay un puente en los aires que conecte Chile con Ecuador, ¿no? Tiene que tener un transporte interno por Perú. Esa es parte del tránsito internacional, ¿no? Que se ha facilitado. Ahora vamos a verlo al final de la clase cuando toquemos el tema del transporte, del tránsito internacional. La carga y estiva, la desestiva y descarga, que es lo opuesto, ¿no? La carga y estiva es para subir al contenedor, acomodar bien las paletas dentro del contenedor. La desestiva y la descarga es bajarlo, ¿no? Carga y estiva es subirlo, desestiva y descarga es bajarlo. Manipuleo de la carga en origen y destino, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Se han ido al Callao, donde está DP World, donde está APM, y están las grúas pórtico, ¿no? Las grúas pórtico de DP World, que eran lo más moderno, ¿no? Cuando vinieron las grúas al Callao, el Callao por fin se comenzó a ver como un puerto, ¿no? Porque antes no se veía como un puerto, las grúas de Napu eran viejísimas, ¿no? Eran un par de plumas nomás que no eran rápidas, ¿no? Ahora sí ya APM ya ha puesto unas grúas grandes, ¿no? Pero cuando vino DP World, eso era la novedad, ¿no? El muelle sur, modernísimo. Y de verdad, DP World, hay que decirlo, modernizó muchas cosas que ahora, que en el momento no se entendieron, ¿no? En el momento no se entendía, los que trabajan en aduanas lo deben saber, es el tema de las citas, ¿no? En DP World había que sacar cita para todo, para retirar, para devolver el contenedor, para exportación. Y el tiempo le dio la razón a DP World, ¿no? Que esto ordenó en gran parte la atención por DP World, que aún demora, porque obviamente el Callao no tiene las rutas de acceso, no tiene las pistas que debería tener un puerto, el primer puerto de la República, ¿no? Pero ya muchos almacenes han tomado este modelo de DP World con el tema de las citas, ¿no? Y está funcionando.
¿Por qué? Porque como ya tienes la cita a tal hora, vas a esa hora. No tienes que estar esperando 2, 3, 4, 5 horas en el puerto a entrar, ¿no? Ahorra costos, ahorra tiempo. Esperemos que se siga ese buen ejemplo, porque es un muy buen ejemplo. Y el manipuleo de carga en origen y destino es esto, ¿no? El manipuleo que realiza el puerto. Cuando baja del barco, cuando sube al camión, cuando sale del puerto, cuando se dirige al depósito temporal, hay estos manipuleos de carga, ¿no? Y el seguro del transporte internacional, como saben, dentro de los Incoterms hay opción a poder contratar Incoterms con seguro, o tú contratar un seguro local para tu transporte internacional, lo hay, ¿no? Porque riman, La Positiva, Pacífico, Macfre, ofrecen estos seguros de carga internacional, ¿no? Pues importante, porque la carga puede tener pérdidas, ¿no? Tú lo sabes, sale el barco, sale China, saliendo de Hong Kong, se choca con otro barco y se hunde la carga. $1 millón perdido. Puede ser, ¿no? Peligrosísimo. Peligrosísimo. Entonces, en virtud de eso, las empresas importadoras y exportadoras contratan seguros de transporte internacional, ¿no? Para velar sus intereses, para cuidar su carga, ¿no? Una vez trajeron una carga de televisores y no le pusieron seguro, ¿no? Y se le indicó al exportador o importador, ¿cómo no le vas a poner seguro? Son televisores, $1.500.000 en televisores LG. La carga llegó, no hubo problema, fue una carga aérea, recuerdo, llegaron los televisores, los retiraron y saliendo de ahí en Fawcett, saliendo del almacén, los cuadraron, pistola en mano, obviamente que fue un soplo de adentro, y se llevaron la carga. Cuando fueron a reclamar, ¿a quién le vas a reclamar? Si no tenía seguro. Perdiste. Entonces, en un mundo tan peligroso como lo que vivimos, es importante contratar un seguro de tu carga internacional, ¿no? Y muchos exportadores ya lo están haciendo, ¿no? Por ahí hay algunos que no lo hacen y se aplica la tabla de seguro, ¿no? Que habíamos visto en el sistema armonizado, pero que ese seguro no es un seguro que te vaya a proteger la carga, no. Es un seguro para el tema del cálculo de los impuestos. Pero no es que si tú no has contratado un seguro, no tienes derecho a reclamar nada. No tienes a quién reclamarle nada, ¿no? Porque de todas maneras, si sucede un caso de un choque de esto en tránsito, al menos tienes la carga asegurada y puedes recuperar tu dinero, ¿no? Tarde o temprano, pero lo recuperarás. Pero si no lo has hecho, no vas a recuperar ni un solo dólar. Entonces, un poco las actividades relacionadas al transporte. Ventajas y desventajas. Acá solo vamos a ver las ventajas y desventajas del marítimo y del aéreo, ya porque son la mayoría de transportes. Entonces, en el marítimo es el mayor volumen tiene el mayor volumen de transporte internacional, ¿no? Hay más transporte marítimo que aéreo, ya, al momento, hay más transporte marítimo que aéreo. Uno, porque hay cierto número de cargas que no puedes meter en un avión, pues, ¿no? Por ejemplo, estas grúas pórtico de DP World, no sé si las han visto, son unas grúas inmensas, grandotas, que son creo como de 10 pisos, no estoy seguro, que pesan, pues eso pesa toneladas y toneladas. Eso no lo puede subir un avión, ¿no? Ni siquiera un Antonov, eso también es ruso grandote, no se puede. Eso no lo puede subir un avión. Ahora, para traerlo en un avión, pues tendrías que traerlo en 20 piezas y te saldría un flete de no sé cuántos $, ¿no? Estas cosas se traen en vía marítima, no se puede hacer otra cosa. O los carros, ¿no? Cuando hacen importaciones de carros, estos carros vienen en unos barcos que se llaman roll-on, roll-off, que son unos barcos que tienen dentro del barco, hay es como una cochera, ¿no? Que tiene varios niveles donde van los carros y van saliendo uno por uno, porque los carros bajan así entra un conductor al barco y lo saca del barco ya manejando, ¿no? Y se lo lleva al depósito. Así es la operatividad de los barcos. Esto no lo podrías tener en un avión. En un avión máximo podrías tener un carro, no en la bodega de un avión. 1 o 2. Y eso, ¿no? Carro chico. Tico, como había entre los ticos. Entonces hay ciertos tipos de mercancías que no pueden ser trasladados por vía aérea, que necesariamente tienen que ser traídos por tipo de mercancía marítima, ¿no? Entonces, una de
las ventajas del modo marítimo es que hay una tarifa más económica. Traer carga por marítimo es más económico. Es más económico por el volumen, pues. No, como tiene más volumen, puede ofrecer mejores fletes. Mejores fletes. Y uno siempre quiere pagar menos, ¿no? Claro que pagar menos, pero con un servicio de calidad. Entonces, es más accesible al económico, ¿no? Es más fácil de negociar también. Porque en el marítimo, generalmente las personas que traen marítimo son personas que van a traer muchas importaciones en un año, que no van a traer una sola. Porque para una sola, pues si va a ser una sola, pues pago el flete aéreo, ¿no? Por más que me salga más, pero va a ser una sola. Pero si traigo mucho volumen, tengo poder de negociación. Puedo negociar. Puedo agarrar y decir, oye, ¿sabes qué, naviera o empresa marítima? ¿Sabes qué? Voy a traer 10 contenedores. Dame un precio, pues, nomás. Son 10, pues, ¿no? Entonces ya, obviamente, ya la misma naviera dice, oye, tiene razón, son 10. Nos vamos a asegurar 10 operaciones, que si no le damos un precio más barato, capaz no nos quedamos sin una. Entonces, ¿sabes qué? Demos un precio más barato por los 10. Y te aseguras 10. Negocio redondo, ¿no? Y se pueden transportar grandes volúmenes y pesos, porque por el barco te puede traer lo que sea, el peso que sea, te lo puede traer. ¿No? Hay barcos que vienen con carga exclusiva para un solo importador. Los graneleros, por ejemplo. Los graneleros traen a veces el maíz para un solo importador. En el puerto de Yacino viene el barco granelero lleno de maíz. O vienen los barcos estos que traen combustible, no lleno de combustible para un solo importador. Porque se puede trasladar grandes volúmenes y pesos, cosa que en el aéreo no hay. Esas son las ventajas. Y las desventajas es que el modo de transporte es lento, pues. ¿No? En el aéreo te puede llegar de un día para otro. En el aéreo. En el marítimo no. De China al Callao, 45 días. En el mejor de los casos he visto hasta de 30, creo. Seguro si no vienen con tránsito o con transbordo en algún país, ¿no? Es más lento. Hay que tener más paciencia. Se ejerce un manipuleo bruto. ¿Por qué se ejerce un manipuleo bruto? Porque cuando suben las cargas del barco, no es que la suben uno por uno, no, te lo van subiendo, pum, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. No hay cuidado con a veces las cargas, no hay mucho cuidado con las cargas. No, claro, obviamente que se indica, oye, esto no vas a poner, pues, por ejemplo, un contenedor donde vienen vasos de vidrio, vas a ponerlo abajo, y encima vas a poner un contenedor donde hay ruedas de camión, ¿no? Ruedas de tractor, que son unas ruedas grandotas. No, pues. Pero no hay tanto cuidado. Porque igual, como los contenedores van juntos, van así como haciendo un rompecabezas, es un manipulador bruto porque se va poniendo simplemente, ¿no? Se utiliza embalaje más caro. ¿Por qué? Porque hay que utilizar un contenedor. No es lo mismo embalar tu cajita de cartón con tu film y con tu cinta como sube al aéreo, no es lo mismo que contratar un contenedor. Hay que contratar un contenedor de 20, de 40, high cube, etcétera, etcétera, dependiendo de la carga. Ese es el embalaje, más lo que va adentro, ¿no? Que es el paletizaje, las cajas, el stretch film que va, ¿no? Hay más costo de embalaje, por eso es más caro. Tiene frecuencias muy espaciadas, 45 días. No todos los días hay vuelos, como en el aéreo, ¿no? No todos los días hay salidas. No es que tú hoy día se te ocurrió salir de China y va a salir hoy día, ¿no? No, hay que esperar hasta la disponibilidad. Por ejemplo, ¿no? Para embarcar una exportación marítima, uno tiene que haber cerrado los trámites como mínimo 2 días antes de la llegada de la nave, ¿no? Porque la nave llega y luego se va. Viene con contenedores, deja contenedores, llena contenedores y se va. No es que las naves están ahí en el Callao, pues, paradas, esperando que se carguen. No, eso no es así. La nave siempre está en constante, da vueltas, ¿no? Va a China, deja carga en China, regresa al Callao. Con carga de China. Deja carga en el Callao, carga en el Callao y se va a China. Y así, sucesivamente. No es que están las naves paradas ahí en el Callao, ¿no? Que muchas veces sucede con los aviones. Porque los aviones, por ejemplo, vuelo Lima-Santiago y todos los días. De Lima a Santiago y de Santiago a Lima y todos los días. LAN tiene todos los días vuelos a Santiago. Viva, todos los días tiene vuelos a Bogotá. Claro que con la pandemia ahora es un poco más espaciado. Yo te estoy hablando en una situación normal, ¿no?
También todos los días hay vuelos a Washington, vuelos a Nueva York, vuelos a... Ahora incluso hay todos los días vuelos a Madrid, ¿no? Antes eran un día a la semana. Ahora interdiario, me parece que hay vuelos a Madrid, a Europa. Y también están las conexiones, ¿no? Que, por ejemplo, una conexión importante en Sudamérica es Sao Paulo. De Sao Paulo hay vuelos a todo lado de Europa. Entonces, muchas veces usa esa ruta. Lima, Sao Paulo, Madrid. Lima, Sao Paulo, París. Lima, Sao Paulo, Londres. Lima, Sao Paulo, Berlín. Lima, Sao Paulo, Roma. No porque hay más, ¿no? De Sao Paulo se llama más cosmopolita, es más conocida, también es más grande. Entonces, también se mueve mucho comercio de ahí. Y están sujetos a embargos, ¿no? Como es el espacio es más largo, es más espaciado el tránsito, si no cancelas tu flete, si tienes deudas con las navieras, te pueden embargar la carga como prenda, no como prenda de la deuda que tienes con ellos. Entonces también tiene sus desventajas. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a un break. 8:05 regresamos. Ya 8:05 regresamos para continuar con la clase. Gracias.
Muy bien, vamos a continuar. Entonces estábamos hablando del marítimo, ¿no? De todo lo que era marítimo, ya lo habíamos visto. Ahora vamos al aéreo. En el aéreo también hay ventajas y desventajas, ¿no? Tenemos la seguridad. Ya estamos hablando en el avión, no estamos hablando en los almacenes, porque en los almacenes la cosa es distinta. Los almacenes aéreos son más propensos a robo que los marítimos. Ojo ahí. No, porque los marítimos vienen con el contenedor un poco más cuidadosos, ¿no? Vamos hablando en el medio de transporte. Hay más seguridad porque hay menos exposición, ¿no? Porque como viene más rápido, como es más rápido el traslado, está menos dentro del medio de transporte, está menos tiempo dentro del medio de transporte, tiene menos exposición al viaje. Disminución del riesgo del tipo de cambio, ¿ya? Eso para el tema del flete. Es uno para el tema del flete y también para el tema de que te cambien carga, ¿no? Ahí ha tenido que haber dos opciones. ¿Por qué disminución del riesgo de cambio? En los contenedores, aunque no creas, hay exposición a que a un comprecinto le saquen las puertas y te cambien la carga. Nosotros tuvimos un caso feo, de un importador que trajo su carga, estaba trayendo, creo, si no me equivoco, eran sacos de trigo, eran sacos de un grano, no recuerdo qué grano era. Como salió Canal R, tenía el mismo peso del BL, todo, ¿no? Ah, bueno, lo llevaron. Cuando vi el contenedor, habían sacos, pero habían sacos de arena de playa. Le habían vaciado la mercancía y se la habían cambiado por sacos de arena de playa. Increíble, increíble. En un contenedor. En el aéreo, como es más rápido, hay menos de este riesgo. Riesgo de cambio. Y el tipo de cambio también, porque como es rápido el transporte, el tipo de cambio del dólar a veces varía, entonces hay menos riesgo también de que varíe, ¿no? Disminución del riesgo comercial, mayor puntualidad y rapidez en las entregas. Es más rápido. Es más rápido. Puede llegar al día siguiente si hay vuelo disponible, ¿no? O si pagas un poco más. Es más rápido. De China, puede llegar el mismo día, dependiendo siempre de la disponibilidad, ¿no? Porque si bien es cierto, hay vuelos todos los días, pero ya esos vuelos ya tienen carga comprometida, ¿no? Y también tiene un límite no puede exceder el límite de espacio, ¿no? Y la diversidad de tarifas, que era lo que te decía Alfredo, y mayores ajustes, ¿no? ¿Qué pasa? En el marítimo, como un flete colectivo, un flete pagado acá en Perú, ¿no? Sale hace 45 días, llega al Perú después de 45 días. En esos 45 días puede haber habido aumento del dólar. Te puede variar el flete. En el tema aéreo no hay variación de flete porque llega el mismo día o llega el día siguiente. De un día para otro, muy poco probable que el dólar suba. A diferencia de 45 días. Entonces, ahí es una ventaja del aéreo, ¿no? Es una ventaja del aéreo. Y las desventajas, las mercancías son seleccionadas. No puedes subir cualquier tipo de mercancía al avión, ¿no? Al avión no puedes subir mercancía de gran volumen. No se puede. No puedes subir una máquina que pesa 25 toneladas a un avión, pues, ¿no? El avión no sube, no sale, ¿no? El avión máximo, he visto cargas aéreas, hay de 2 toneladas por ahí, ¿no? Máximo, y con unos fletes de una carga de 2 toneladas, el flete $60,000. $60,000 valía más que la carga. La carga valía 20,000 y el flete valía más. Sino que era un tema de una urgencia que tenía y tuvieron que hacer, no tuvieron otra que comprar aéreo, ¿no? Pero $60,000 de flete, solo de transporte, ¿eh? 3 veces más que la carga, imagínate. Imagínate lo necesitado que estaban de esa carga, ¿no? ¿Y por qué? Por el peso, ¿no? Entonces las desventajas en el aéreo, que las mercancías son seleccionadas, no todas las mercancías. Otra cosa que no puede subir al avión son los explosivos. Los que son explosivos tienen que venir obligatoriamente por marítimo. ¿Y por qué no pueden subir un avión los explosivos por más que sea poquito? Porque cuando sube el avión, por eso que las cabinas son presurizadas, ¿no? Cuando sube el avión, esa acción de subir, si la cabina no fuera presurizada, ¿qué sucedería? La presión del aire al avión lo haría con un papelito, no con un papel. Pero como son cabinas presurizadas, que es una operación técnica, una operación física,
que se presuriza y es por eso que el aire no lo contrae, pero esa subida, como genera ese efecto, podría hacer que esa presión haga chispa con el explosivo y explote en el aire. ¿Imaginas qué sería eso? Horrible, ¿no? Es por eso, y no me vas a dejar mentir los que han viajado en avión, que cuando subes o cuando aterrizas, te hacen apagar los celulares y los medios electrónicos, porque también podrían explotar. Y una vez que ya estás en el aire, ahí ya te dicen, ok, vuelvan a prenderlos, ¿no? ¿Por qué? Para evitar esto, ¿no? Para evitar estos accidentes que te imaginas que sucedieran en el aire, la desgracia que sería, ¿no? Entonces no pueden viajar. Todo tipo de mercancía peligrosa no puede viajar tampoco en los aviones, ¿no? Hay mercancías que sí pueden ir en aviones cargueros, ¿no? En los que no va pasajeros, porque hay aviones que son full carga también. Hay aviones que son pasajeros que llevan carga, y hay aviones que solo son carga, ¿no? Ahí hay un tema. No admite carga granel. Yo no puedo subir, pues, maíz al avión porque yo no voy a tener una tonelada de maíz. Pues para traer tonelada de maíz traigo 1.000, 2.000, 3.000, ¿no? Tonelada de maíz no puedo subirlo, no me sirve. No hay forma de cómo subir carga granel a un avión. Tiene que venir por marítimo. Y el mayor problema que son los mayores costos de flete, ¿no? Hay costos, el aéreo tiene costos de flete altos. ¿Y por qué altos? Por todas las ventajas que te ofrecen. Sobre todo por la rapidez, porque estamos en un mundo globalizado. Entonces el problema con el aéreo, y que muchos importadores no optan por el aéreo, es por el costo de flete. Flete alto, tarifas altas, ¿no? Aquí en Perú tenemos, y eso, que hay buenas aerolíneas, ¿no? Hay gente que la más conocida, por ejemplo, la TAN Cargo, ¿no? Pero la TAN Cargo no es ni la mejor, ni la más, ni la más barata, ¿no? Pero la mejor no es. Hay otras aerolíneas que ofrecen buenas tarifas de flete, ¿no? Y también hay agentes de carga que te ofrecen, pues, que tienen convenios con las aerolíneas y que te ofrecen mejores tarifas, ¿no? El agente de carga es un intermediario, ¿no? Si lo ponemos a ver en un ejemplo más fácil, es como la agencia de viajes que te vende un pasaje en nombre de la aerolínea. Eso es un agente de carga, que te vende un flete en nombre de la aerolínea, ¿no? Y como estos agentes de carga le ofrecen más espacios a la aerolínea, les dan mejores fletes a ellos. Mejores fletes que los que tú puedes negociar con ellos, ¿no? Por eso que muchas empresas optan por trabajar con los agentes de carga, a excepción de las grandes empresas, ¿no? Para trabajar directamente con la aerolínea, con la naviera, que es la marítima, en realidad son empresas grandes, ¿no? Empresas grandes. Por ejemplo, una empresa grande que yo conozco que trabaja directo con la naviera es Nestlé. Porque saben la cantidad de contenedores que importa Nestlé al mes. 30, 40, 60 contenedores al mes. Durante el estado de emergencia hasta se duplicó, creo. Entonces les conviene trabajar sus fletes directos. Para el que trae un contenedor al año, pues, ¿qué le conviene? Mejor negociar a través de la gente de carga. No le sale más barato, ¿no? Entonces esas son las desventajas y desventajas un poquito de lo que es el aéreo, ¿ya? De todas maneras, como una de las desventajas es el costo, más la gente se inclina por el marítimo, ¿no? Por el marítimo. ¿Y qué tipo de documentos amparan este transporte, ¿no? Porque vienen con documentos, los transportes en el marco del comercio internacional, y no solo del comercio internacional, sino también en el nacional, ¿no? Siempre tiene que haber un documento de sustento. En el transporte internacional, ¿cuál es el documento de sustento para toda carga mayor de 30 soles? Creo que no recuerdo el monto, el mínimo. ¿Cuál es? La guía de remisión. Si tú llevas una impresora que no es tuya, ¿no? Que la estás llevando en tu carro, y te para la SUNAT y te dice, señor, muy bien, ¿eso de quién es? No, mío. Ya, ¿y su guía de remisión dónde está? Porque te pedirá la factura, pero no la vas a tener. Entonces, ¿cuál es el documento que sustenta el traslado? Que la estás llevando a un sitio, tu guía de remisión. Tu guía de remisión, señor, tu guía de remisión. Muy bien, la guía de remisión tiene una copia de SUNAT, ahora hay la guía de remisión electrónica desde el teléfono.
La que cuando era en papel había una copia SUNAT, la SUNAT se la quedaba, muy bien, señor Bay. Pero si tú no tenías la guía de remisión, ¿qué pasaba? La SUNAT te la quitaba, se la quedaba, se la lleva. Porque hay un sustento de propiedad, un sustento de traslado, que son estas guías de remisión, ¿no? En el transporte internacional, ¿cuáles son los documentos que sustentan el traslado y la propiedad? Mira, ahorita lo vamos a ver cuando veamos, vamos a ver la guía y el B, pero sustentan la propiedad, sustentan que esa carga es de tal o cual importador. Es el documento de embarque, ¿no? Los documentos de embarque, por medio de transporte, tienen diferentes nombres. En el marítimo se llama Bill of Lading, BL, conocimiento de embarque. Así se le conoce al marítimo. Más conocido en el mundo como BL. Todo el mundo lo dice BL. Todo el mundo te dice BL. Ya, pero el nombre aduanero es documento de embarque. Documento de embarque marítimo. Más conocido como BL. En el aéreo está el Airway Bill. Ahí había un error. Es Willville, pero es Airway Bill. Y ahora ahí lo corrijo a la hora de subirlo al aula virtual. Waybill. Airwaybill, carta aporte aérea o guía aérea. Ya con cualquier nombre de eso se le conoce. Airwaybill, AWB, las siglas, carta aporte aérea o guía aérea, ¿no? Así se le conoce. En terrestre, en el transporte terrestre, la carta aporte terrestre. En ferroviario, la carta aporte ferroviaria. El transporte ferroviario internacional hay más en Europa. Y aquí en Perú sí hay transporte ferroviario, no sé, los que viven por la avenida Fawcett, no sé si algunas veces cruzando Fawcett, ahí a la altura de Carmen de la Legua, antes de llegar a la entrada de Santa Rosa, a veces se cierra porque pasa el tren, ¿no? El ferrocarril central, que viene de la sierra, viene del Cerro de Pasco, con minerales de las minas que se van a exportar por el puerto del Callao, porque ese ferrocarril va hacia el Callao. No sé si exactamente, Adrián, aquí en Perú se usa más aéreo y marítimo. No es aéreo y marítimo, es lo máximo, ¿no? Este tren viene de Cerro de Pasco, va al Callao y del Callao sale para el puerto. Entonces se sube la carga al barco, se exporta y de ahí regresa, ¿no? Y ahora estamos ahí 2-3 horas parados, pues ahí bueno, no tanto, ¿no? Media hora, 15 minutos parados ahí en el tráfico porque el tren pasa, ¿no? Y a veces, a veces pasa rapidito, ¿no? Pero a veces cuando viene cargado, sí pasa lentito, ¿no? ¿Por qué? Porque está con toneladas de este mineral en bruto, ¿no? De estos concentrados de mineral en bruto. Entonces, ferroviario. Y multimodal, el documento de transporte multimodal. ¿Multimodal qué es? Multimodal es cuando se combinan dos o más medios de transporte. También hay situaciones en las que hay que hacer esto, ¿no? ¿Quién tiene que hacer esto? Los países que son mediterráneos, los países que no tienen mar. Bolivia, por ejemplo, tiene que hacer uso del transporte multimodal, si es que no va a hacer uso del aéreo. Tiene que traer su carga al Callao o a Arica para salir por el Pacífico, o tiene que llevarla hasta los puertos de Montevideo, La Plata, Buenos Aires, para que salgan por Argentina para el lado del Atlántico, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene mar. Es un país mediterráneo que, por causa de las guerras que también tuvo, bueno, de la guerra en común que tenemos con Chile, también perdió su mar, ¿no? Perdió su mar, el puerto de Antofagasta era de Bolivia, ¿no? Y lo perdió. Y ahora Antofagasta es puerto de Chile también, al igual que Arica e Iquique, ¿no? Y ahí se usa el documento de transporte multimodal, ¿no? Donde sugieren los expertos debe estar la ruta que ha tomado, pero que no se usa, ¿no? Lamentablemente, a veces hay mucha informalidad en el comercio, ¿no? Hay veces que en el multimodal también tienes dos documentos de transporte. Tienes el documento de transporte terrestre, ¿no? Por ejemplo, yo tengo cargas que vienen de Buenos Aires, ¿no? Pero que prefieren hacer esto, ¿no? En vez de salir en barco de Buenos Aires, dar la vuelta por el Estrecho Magallanes y subir al Callao, prefieren ¿qué cosa? Más rápido, más barato, dicen, que salga de Buenos Aires, cruce la frontera con Chile a través de Mendoza, entra a Chile, llegue a Valparaíso
y de Valparaíso salga hacia el Callao. Ahí hay un multimodal. ¿Cuál es el multimodal ahí? El terrestre sería de Buenos Aires a Valparaíso a través de Mendoza, ¿no? Que es la frontera. Esa es la primera parte, es el primer transporte. Y el marítimo de Valparaíso al Callao, el segundo transporte, 2 o más de diferentes, hacen el multimodal. Tenemos un terrestre y tenemos un marítimo. Y tiene 2 veles. No tiene el documento terrestre, donde hay un pago de flete, porque la valoración en Perú indica que se debe declarar, en la DAN, se debe declarar el flete total de todo el traslado hacia el Perú. Y el traslado al Perú, ¿dónde empezó? Empezó en Buenos Aires, es la primera parte del flete. Y la segunda parte del flete, desde Valparaíso al Callao. No, es interesante este tema de valoración, ¿no? Que también lo vamos a ver. Valoración también está dentro de uno de los módulos, tal vez del último o del penúltimo. Mira, valoración es lo mejor que hay, ¿no? Yo lo que sí es lo que más me gusta de la aduana es la valoración. Valoración es un tema súper bonito, ¿no? Súper bonito, súper interesante. ¿Ya? Entonces, sigamos con lo que estamos viendo. Más o menos es el transporte multimodal. Entonces, vamos a leer el documento de embarque BL, ¿ya? Que es el Bill of Lading, mejor dicho, en inglés Bill of Lading, BL, documento de embarque, o documento de embarque marítimo. Es el documento representativo del transporte marítimo. No, el transporte marítimo se hace, no puede haber transporte marítimo sin BL. Es como un pasaporte. ¿Ya? ¿Por qué? Pero va más allá que un pasaporte. ¿Por qué? Nosotros aquí en el Perú tenemos una ley que se llama la Ley de Títulos Valores, ¿ya? La Ley de Títulos Valores, donde se recoge todos aquellos documentos que te dan propiedad de algo, de una carga, de un dinero, etcétera, 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 ¿no? Aquí están los cheques, están los títulos a la orden, están los certificados de depósito, que son instrumentos que se usan en otras operaciones. Pero uno de estos documentos en el que la ley peruana indica que te da propiedad de la carga es el documento de embarque. Está ahí en la ley, ¿no? Documento de embarque, este documento da propiedad de la carga, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí hay un problema, ¿no? Porque a uno le preguntan, oye, ¿y qué es lo que te da propiedad de la carga? Y uno, mal informado, piensa que es la factura porque la factura es lo que tú has pagado, ¿no? Y no es así, ¿no? Con la factura es el sustento, el documento de sustento que tú has hecho un pago. Tu factura. Pero no es un documento que te da propiedad. No te da propiedad. Ah, muy bien, señor, su factura, muy bien, usted ha hecho un pago, pero yo quiero su documento de propiedad. Su título de propiedad, ¿no? Como de una casa. ¿Y cuál es el documento que te da propiedad de una carga? El BL. El documento de embarque. Pero es importante, ¿no? Cuando un documento de embarque se pierde, para tú sacar un duplicado, pues te dan 3 copias, ¿no? Pierdes las 3 copias, para sacar un duplicado tienes que presentar una garantía por el valor fondo de la carga. Si la carga vale $2 millones, tienes que presentar una garantía por los $2 millones para que tenga una copia. Imagínate la importancia. Porque te da propiedad. Aquel que tiene el BL endosado, ¿no? Así como endosas un cheque, ¿no? También hay un endoso para el BL. Si tiene el BL endosado en propiedad, es el dueño de la carga. No podrá ser una carga que está para Barahona, por ejemplo. Entonces, Barahona tiene su carga. Pero yo me saqué el BL y le puse Barahona, donde son propiedad a Luis Huertas. Ya el dueño ya no es Barahona. Es Luis Huertas, porque me lo endosé en propiedad. Para que vean lo importante, ¿eh? Claro que aquí hay un tema de la firma que está registrada en la SUNAT, hay otras cosas, ¿no? Pero pasa, y ha pasado, por eso el terror, si han visto alguna vez temas de visto bueno, temas de recojo de documentos, verán que con los BL se tiene mucho cuidado, y no se dejan en cualquier sitio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unos amigos que su BL lo guardan en una caja fuerte con clave, ¿eh? ¿Por qué? Por la importancia del documento, ¿no? También evidencia el contrato de transporte, porque hay un contrato de transporte, un contrato de fletamento, donde se te dan las indicaciones de lo que va a suceder con la
carga, ¿no? De lo que has contratado, de los servicios que le tienen que dar, del cuidado, del puerto donde se va a dejar, de la limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde se evidencia el contrato? Está en la reversa del BL, ¿no? En la reversa del BL hay una letrita que nadie lee, ahí está el contrato, ¿no? Si tienes alguna vez oportunidad, vamos a ver acá una foto de un documento de embarque, pero si tienes alguna vez la oportunidad de tener uno en tus manos, voltea el reverso y vas a ver que ahí hay unas como condiciones, ¿no? Como estas letras chiquitas de los empaques que nadie lee, ya, ahí está el contrato, ¿no? Y constituye el recibo de la mercancía embarcada, ya, porque en el BL, tú en el BL vas a ver peso y bulto, ¿no? Y dirá, ship on board, limpia a bordo, subió a bordo tanto. ¿Por qué? Es un recibo porque ahí te dice cuánto han embarcado. ¿Cuánto salió del puerto de embarque? Y eso también te sirve para saber si ha habido, pues, robo, ¿no? Porque dice, oye, en embarque, en mi BL dicen 9 bultos. Yo tengo mi recibo de mi embarque, son 9 bultos. Y al Callao han llegado 8. ¿Qué pasó? En tránsito te sacaron un bulto. Entonces, como tienes tu BL, que es tu recibo de embarque, con eso ya tienes para reclamar, ¿no? El BL es bien importante. Ahora, otras cosas también es porque en el BL se ven los fletes, en el BL se ven los gastos que origina las manipulaciones, ¿no? Está el tema del visto bueno, el tema de las áreas de visto bueno, ¿qué es el famoso visto bueno, ¿no? Las navieras contratan a los almacenes, ¿no? Los almacenes donde ellos son los guardianes de la carga hasta que vaya el importador con la liberación de aduanas a recogerla, ¿no? Pero los almacenes dicen, ok, yo le doy su cargo si tiene su levante de aduanas, pero también tiene que haber cumplido las formalidades comerciales con la naviera. Las formalidades comerciales de haber pagado su flete, haber pagado su handling, haber pagado su transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a este pago de fletes, a este pago de gastos, a este cumplimiento de todas las formalidades, se le llama visto bueno, ¿no? ¿El visto bueno qué es? Que este representante de la naviera dice, ok, ya cumplió, te da tu sello, o te da ahora tu visto bueno virtual, y con eso, con ese cumplimiento de labores aduaneras por un lado, y de funciones y de obligaciones comerciales por el otro, con ambos, tu levante de aduanas y tu visto bueno, vas al almacén y te dan tu cargo. Porque ya cumpliste aduaneramente y cumpliste comercialmente. Y pum, te dan. Eso se le llama visto bueno. A eso es el famoso visto bueno, ¿no? Que lo que hay ya los visto bueneros son bravos, ¿no? Porque a veces hay un BL que uno no... Ya, y este BL, ¿dónde saca el visto bueno? ¿Y quién se sabe eso de arriba abajo? Lo visto bueno, ¿verdad? Y esto lo sacas acá, lo sacas en Jan Taylor, lo sacas en Contra, lo sacas en este nuevo que está en el Mall Plaza, no me acuerdo ahorita su nombre, que es nuevo, Columbus, etcétera, 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 ¿no? Hay diferentes puntos, ¿no? Vea, acá ha habido uno que ha sido visto buenero, Adrián Pinto, ¿no? Yo sí no he llegado a ser visto buenero, pero sí tengo un montón de amigos que lo han sido, ¿no? Y sí, es una chamba brava, es una chamba difícil, porque primero que es de campo, y luego que hay que hacer colas, etcétera, ¿no? Hubo mucho problema al principio de la pandemia, porque lamentablemente los vistobueneros salían y habían que hacer colas tremendas, ¿no? Y la gente exponiéndose. Y más que los vistobuenos, por ejemplo, Columbus, su visto bueno es dentro del Mall Plaza. Hay que ir al Mall Plaza, ahí en la Colonial, ¿no? Entonces, son sitios donde concurre mucha gente. Y estaban expuestos a toda esta situación del COVID-19, ¿no? Entonces, un poco con el tema del documento de embarque marítimo. Ahora pasamos al aéreo. No, esa es una foto de un documento de embarque, es de una parte del documento de embarque porque no entró completo en la parte de arriba, donde están los datos del shipper, del exportador, ¿no? Vamos con la carta aporte o guía aérea, AWB, que son las iniciales de Air Waybill, ¿no? AWB está en inglés. Air Waybill es carta aporte o guía aérea. Es el documento representativo del transporte aéreo, ¿no? Así como su equivalente en marítimo es el BL, en aéreo es la carta aporte aéreo, ¿no? Tiene la misma función, o parecida, ¿no? Más que todo parecida, porque no es lo mismo, ¿no?
evidencia el contrato de transporte, ¿no? También está ahí el contrato de transporte en la parte de atrás, constituye el recibo de la mercancía embarcada, igual que el otro, y es el título de propiedad, ¿no? Igual que el otro, con el endoso. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Que la carta aporte no pasa un tema de visto bueno, ¿no? En aéreo no hay estos temas de... Hay un tema de pago de flete, eso sí, ¿no? Sea Colex, sea prepaid, ¿no? En donde la carta aporte te la entregan con el pago del flete. ¿No? Pagas el flete y te dan la carta aporte y recién puedes hacer tu trámite. No es como en el otro, que te envían el documento antes siquiera de haber pagado el flete, en el caso sea Colex. En esto vas a la aerolínea, pagas tu flete y pum, te dan tu guía. ¿No? Y con eso puedes hacer tu trámite. Por eso que no hay este tema del visto bueno. En aéreo no hay visto bueno. El visto bueno es para marítimo. En aéreo lo que hay recojo de documentos, recojo de carta aporte, recojo de volantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que no son propiamente, que sí lo hacen los vistobueneros, pero que no es propiamente un visto bueno. No es un tema de cancelación, que ahí se parece, pero no es lo mismo, ¿no? Es por eso que la carta aporte y la guía aérea son documentos parecidos, ¿no? Que cumplen una función similar, pero que no cumplen la misma función, ¿no? Ahora, en la carta aporte aérea también, igualito que en el marítimo, se ve la moneda del flete, cuánto es de flete, si ha habido algún gasto de manipuleo, gastos documentarios o handling, que se le llama mucho, ese término lo van a manejar mucho los handling, ¿no? ¿Has pagado los handling? ¿Qué es el handling? La documentación. No es pagar los handling. ¿No? En tema de documentación, en los aéreos se ve mucho el tema del handling, ¿no? Que hay muchos importadores que tienen sus convenios libres de handling, pero que igual les cobran, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Siempre preguntando, ¿no? ¿Esto paga handling? Sí, paga, ¿no? Tuvimos un caso de que durante un año se estuvo pagando handling y se le facturaba al cliente, ¿no? Oye, hemos pagado handling $25 por guía. Y el cliente salió, oye, pero si yo no pago handling, si mi contrato está así, ¿por qué has pagado? Y hubo todo un litigio ahí, porque ya la empresa no quería devolver, ¿no? Porque la aerolínea decía, oye, compadre, pero si tú sabes que no pagas handling, ¿por qué has pagado, no? ¿Por qué tú has pagado? Y lamentablemente cuando es plata, ponse pilato, no vamos a la mano. Vamos a tener mucho cuidado con estos temas que son temas fáciles, que se resuelven con una llamada o con un correo, pero que se convierten en temas complicados cuando no se resuelven en el momento que se deben resolver, ¿no? Este es un poquito una copia de la guía aérea también, no la puede tomar en todo porque no entra en la diapositiva, ¿no? Si no se vería muy pequeño si la pongo en la diapositiva. ¿Ya? Y lo importante de esto, ¿no? El transporte y los tratados internacionales, porque los tratados internacionales también se han beneficiado de la firma, el transporte se ha beneficiado de la firma de tratados internacionales, porque hay tratados que lo regulan, porque hay que regularlo, porque si no todo el mundo haría lo que quiere. Y está regulado, ¿no? El marítimo por la regla de la Haya, la segunda regla de la Haya, no, del 24 del 68, y la regla de Hamburgo, que son convenios internacionales en los que el Perú está suscrito. No son convenios bilaterales, son convenios en bloque de países, ¿no? Todos los países, oye, vamos a firmar un convenio para facilitar nuestro transporte. ¿Y por qué se firma? Porque también se puede recurrir en caso haya una discrepancia, en caso haya una disputa, al arbitraje de estas entidades internacionales, ¿no? Así como el tema que tuvimos con Chile, no fue un tema de transporte, fue un tema de fronteras, pero la Haya, el Tribunal de la Haya fue el que lo resolvió, ¿no? Porque el Perú tiene acuerdos. Y en el aéreo está la Convención de Roma, la de Tokio y la de Varsovia, ¿no? Que son las principales que regulan el transporte tanto marítimo como aéreo. ¿Y qué buscan los tratados internacionales en relación al transporte? ¿Cuál es su fin? Uno, el límite monetario a las reclamaciones, ¿no? Ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo acepto reclamaciones, yo puedo arbitrar, pero hasta un monto. Hay montos que ya no, ¿no? Cuando ya son en exceso, ¿no?
¿no? Por eso por eso es bueno tener conocimiento del tratado para saber cuánto puedes transportar, ¿no? Para saber qué te conviene también transportar, ¿no? Porque a veces capaz no te conviene traerlo, pues, 28 millones en un solo embarque, ¿no? Porque si te pierdes no lo puedes reclamar. Capaz te conviene traerlo en 2 de 14, en 4 de 7, o en 28 de 1, ¿no? Dependiendo tu capacidad, ¿no? Importante también por eso. La responsabilidad del transportista, ya, porque hay veces, por ejemplo, el transportista trae un contenedor, el transportista me refiero a la línea naviera o aerolínea, ¿no? Trae un barco lleno de contenedores, pero llegando ahí por Miami, por el Golfo de México, le agarró un huracán y se perdieron los contenedores. ¿Es culpa el transportista? No. Bueno, hay que determinarlo porque capaz sabía, ¿no? Pero si le agarró de golpe no es culpa del transportista. Es la inclemencia del clima. ¿O acaso harás algo para detener el huracán? No puedes hacer nada, el huracán viene y se lo lleva, ¿no? Entonces también determina las responsabilidades. ¿Cuándo es responsabilidad del transportista y cuándo es un caso fortuito de fuerza mayor, como se le conoce en la aduana, ¿no? Hay casos fortuitos de fuerza mayor en el que el clima no permite. Uno es el clima, otros puede ser las guerras, puede ser los ataques piratas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todavía hay piratas, ¿no? No de la forma de Jack Sparrow, de piratas en el Caribe, ¿no? Pero hay robos de cargas en alta mar, ¿no? Las hay, ¿eh? Las hay, bastante. ¿No? Capaz el barco se choca con una piedra en el fondo marino, así como el Titanic que se chocó con un iceberg, y se hunde, y pierde la carga. Entonces también el tratado busca la responsabilidad, ¿no? ¿No? Y es lo que habla la siguiente parte, la fuerza mayor o caso fortuito, que es esto que te comentaba, los defectos de la mercancía o embalaje, ¿no? Porque el transportista no te revisa si está bien cerrado tu contenedor o si has puesto bien la carga, no. El transportista te recibe la carga y ¡pum! Entonces, si la carga se ha dañado por una mala estiva o por un mal embalaje, no te va a asumir el transportista. Ya tienes que ver pues en tu almacén en origen, qué pasó, ¿no? Tu transportista, tu proveedor te lo forró mal, no sabemos, ¿no? Y otro, la negligencia de los empleados, ¿no? Cubre el transportista, por eso se firman estos tratados internacionales que regulan el transporte. Es más para cubrir, esto mismo ha sido propuesto, ha sido animado por los mismos transportistas también para cubrirse, ¿no? Porque también es importante que se cubra. Entonces, dentro de ese tema de transporte internacional, el último tema que vamos a ver en el módulo son el tránsito aduanero internacional. Tránsito, ¿qué nos hace pensar la palabra tránsito? Es algo transitorio, no sé cómo se dice transitorio. Transitorio viene de temporal, por un tiempo. Pasa por un tiempo, por un cierto determinado lugar físico. Las cargas también pasan tránsito aduanero, ¿no? ¿Cuándo hay tránsito aduanero? Cuando la carga no va para ese país. Cuando haces tránsito, por ejemplo, que mal le llamamos escala cuando viajas, ¿no? Por ejemplo, te vas a ir a Europa, ¿no? Vas a ir a Madrid. Bueno, Lima-Madrid no hay siempre. Generalmente es Lima-Sao Paulo, Lima-Bogotá, Madrid. Te van a Sao Paulo, haces escala en Sao Paulo. Pero no te quedas en Brasil, solo estás ahí esperando cambio de avión. Eso es tránsito. Como persona, llegas a Brasil, estás unas horas dentro del aeropuerto porque no puedes salir a cualquier lado, sino te quedas dentro del aeropuerto y cambias de avión. Eso quiere decir haber hecho tránsito. Te estás yendo a Europa, pero has hecho tránsito en Brasil, que nosotros le llamamos escala. Pero que la palabra correcta y legal es tránsito. Entonces, el Perú también, dentro de los acuerdos comerciales que ha firmado, ha visto el tema de los tránsitos, ¿no? ¿Y cuál es la definición del tránsito? Es la operación mediante la cual se permite la libre circulación a través de un país de mercancías que van con destino a otro. Permite la agilización de normas aduaneras y de controles en las fronteras. Un ejemplo, mercancía, que lo puse hace rato, mercancía que va vía terrestre de Chile a Ecuador, necesariamente esta mercancía debe usar las carreteras del Perú. ¿No? Necesariamente tiene que pasar por Perú. ¿Pero por qué libre? Porque esta mercancía, como no es para Perú, no le vamos a poner
la traba de que tenga que entrar a un almacén aduanero, de que tenga que hacer un trámite aduanero pago de derecho para después. No, se facilita. Se dice, ok, lo que sí vas a tener es un control en frontera. En frontera te vamos a controlar. ¿No? Vas a pasar, sí, la tarea es hasta hoy día, ¿no? Hasta hoy día a la medianoche. Hasta hoy día a la medianoche. Entonces, tiene un tema de tránsito aduanero, ¿no? Pasa un control en frontera, pasa un control en Tacna, ¿no? Sale de Chile, pasa por Tacna, pasa un control. El procedimiento le indica una ruta, ¿no? Dice el procedimiento que solo puede ir por la Panamericana, no toda la Panamericana. La Panamericana Sur sube, luego pasa por Lima y sale a la Panamericana Norte y se va hasta Tumbes. Y en Tumbes vuelve a pasar control aduanero para verificar que lo mismo que entró por Tacna está saliendo por Tumbes. Y se va para Ecuador. Y en Ecuador ya hace su formalidades aduaneras de Ecuador. Entonces le permite el libre tránsito simplemente con las revisiones que se hacen en Tacna y en Tumbes, ¿no? Y así la mercancía se va al país a donde estaba destinada originalmente, ¿no? Es un poco la figura del tránsito. Y el tránsito está regulado por los convenios internacionales suscritos por el Perú, además de la Ley General de Aduanas y su reglamento, ¿no? Está regulado, ¿no? Sí, hay algunas, lo que sí, si bien es cierto, son mínimas, pero en estos controles aduaneros que pasan en Tacna y en Tumbes, tiene que haber un control aduanero con la presentación de una declaración simple, ¿no? Que ahorita vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Entonces tenemos el tránsito aduanero internacional de mercancías CAN y ALADI, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un tránsito aduanero para mercancías de cualquier país, ¿ya? Pero el Perú, en base a los tratados que ha firmado, le ha dado un trato preferencial a las que son de CAN y ALADI. Estas mercancías tienen más facilidad que las otras de pasar por los países, por nuestro país, hacer tránsito en nuestro país. Uno, porque son los que hacen mayoría de tránsito en nuestro país, ¿no? Bolivia para sacar su carga por los puertos, ¿no? Si Bolivia le vende a Ecuador, si Bolivia le vende a Colombia, ¿no? Si Chile le vende a Brasil o le vende a Colombia. El Perú tiene una posición privilegiada, de todas maneras, porque está en el medio, ¿no? El Perú y Brasil están en el medio. Dividen el continente, porque está en el medio. Entonces, interesa tener con estos actores, con estos socios comerciales más importantes que están en la CAN y en la LADI, un trato preferencial. Donde dice que el tránsito aduanero internacional de mercancías CAN y ALADI, ¿no? Es el régimen aduanero, su régimen aduanero, mediante el cual las mercancías son transportadas bajo control aduanero desde una aduana de partida hasta una aduana de destino, cruzando uno o varios pasos de frontera con suspensión del pago de los impuestos, derechos y recargos. Pueden transitar libremente, salvo los controles que se hagan, ¿no? Que pueden ser controles ordinarios. Los controles ordinarios son en cada una de las fronteras, y los extraordinarios, que pueden ser a mitad de camino, que pueden ser estos pasos de SUNAT que hay en Ancón, por ejemplo. Cuando uno va para Ancón, hay un puesto de SUNAT ahí grande, ¿no? Donde puede ser que también tenga que pasar un control, ¿no? El transportista autorizado es la empresa de transporte internacional de carga, que cuenta con la autorización del organismo nacional. No cualquier transportista puede ser el tránsito. Si bien es cierto, hay una facilidad, pero tiene que ser un transportista autorizado, tanto por la entidad del país de origen, o sea, por la aduana de Chile, por la aduana de Ecuador, por la aduana de Colombia, y también homologado con la aduana de Perú. No tiene que tener autorización por parte de las dos, ¿no? El transporte nacional de mercancías por carretera es el responsable, el transportista de cumplir con las obligaciones que se deriven del régimen del tránsito aduanero internacional. Una de las obligaciones, ¿cuál es? Respetar las rutas que se le ha asignado al tránsito. Tiene que respetarla, tiene que ir por esta ruta que se le ha dicho. Si se sale de la ruta y se le descubre, la mercancía se pierde y tiene que pagar los derechos para recuperarla. Imagínense
ese problema que pudo ser porque te quisiste hacer el vivo por salirte no, para cortar carreteras, saliste por un lado. No se puede. Por eso que verán que hay muchos camiones. A veces camiones que tú ves cuando tú vas por la Panamericana Sur, por la Panamericana Norte, ves camiones que tienen placa de otro país, que no tienen placa de Perú. Tienen placa de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, etcétera, etcétera. Que esos son camiones que están en tránsito. No están yendo para otro país, sino están cruzando nuestras carreteras porque son necesarias. Entonces, estos transportistas son los que están obligados, los que tienen como obligación hacer cumplir estas obligaciones que te da que te exige el procedimiento de tránsito aduanero internacional, ¿no? Y también hay una documentación exigible, ¿no? Hay una documentación que se requiere, que se necesita para poder cumplir con este procedimiento, ¿no? ¿Cuáles son los documentos exigibles? La Declaración de Tránsito Aduanero Internacional, que las siglas son la DTAI, y el MCI, que es el Manifiesto de Carga Internacional. En el Manifiesto de Carga Internacional, ¿qué es un manifiesto? Un manifiesto es un documento donde se indica y se detalla la mercancía que se está trayendo en un medio de transporte. No solo la mercancía, también los pasajeros, ¿eh? Pero como estamos hablando de un tránsito de mercancías, solo la mercancía, ¿no? Hay manifiestos aéreos. En los manifiestos aéreos, por ejemplo, se detalla la carga que entra y también los pasajeros, ¿ah? ¿Eh? Los pasajeros. Los pasajeros no están ahí por las puras, ¿ah? Se declaran también los datos de los pasajeros que se registran en los pasaportes, en los check-in, en los controles de embarque que se realizan al subir al avión, ¿no? Al subir al avión o a los barcos también, ¿no? Porque también hay transporte de pasajeros marítimos, ¿no? En menos escala, pero lo hay. Los cruceros, ¿no? Hay veces que ustedes van al Callao y encuentran los cruceros, ¿no? Que entran ahí, los grandes cruceros que llegan al Callao, bajan la gente a conocer Lima, el Callao y regresan al... Eso es estar en tránsito, por ejemplo, también. Nuestros pasajeros que bajan de los cruceros y entran a conocer la ciudad, eso también es estar en tránsito, ¿no? También tiene que estar regido por su propia norma el tránsito de pasajeros. Esto es tránsito de mercancía, ¿no? Luego también tenemos la Carta Aporte Internacional, ¿no? La CPIC, cuando el tránsito aduanero internacional se realice al marco de la CAN, ¿no? Al marco de la CAN, y la Carta Aporte Internacional Comercial es una, y la otra es la Carta Aporte Internacional simplemente, cuando el tránsito se realice al marco de la LAI, ¿no? También exige la factura comercial, contrato, documento equivalente, las autorizaciones, permisos o licencias de tratarse de mercancía restringida, y una garantía, ¿no? Porque hay cargas que tienen que viajar garantizadas. ¿Por qué garantizadas? Una, por la naturaleza, porque pueden ser cargas de mucho valor, pueden ser cargas explosivas, pueden ser cargas que deriven de otros regímenes, y se tiene que garantizar, tiene que ir acompañada una garantía, ¿no? Por si acaso pueda suceder algo. ¿No? Esta es una declaración de tránsito internacional, ¿no? Así es el formato que se llena para cumplir con esta formalidad, y ese es el manifiesto de carga internacional, ¿no? Este es el documento donde se detalla todas las mercancías que vienen en un tránsito internacional, ¿no? Entonces, hasta ahí es el tema de hoy, que hemos visto lo del tránsito internacional, que también está dentro de los acuerdos, ¿no? Entonces, todo este módulo que hemos pasado, lo que busca es poder entender que el Perú está dentro de estos acuerdos, porque es un país que ya no puede sobrevivir solo. Hoy en día, los países, si quieren hacer cosas unilateralmente o por un lado no pueden, siempre necesitan el apoyo de otros. Y este apoyo, ¿dónde se expresa? En la firma de estos tratados. Los tratados no son de ahora, los tratados son de mucho tiempo atrás, ¿no? La República del Perú, su primer tratado fue firmado con Colombia en 1822, ¿no? Un tratado de ayuda mutua para la libertad del Perú, ¿no? Que de ahí devenga en que venga Bolívar y termine la guerra de independencia, ¿no? Bolívar es el presidente de la Gran Colombia. Y han ido evolucionando con el tiempo, ¿no?
por un tratado secreto fue que nos vimos inmersos en la guerra con Chile, ¿no? Porque la guerra entre Chile y Bolivia. Pero como firmamos un tratado de defensa con Bolivia, nos vimos inmersos en una guerra que nos hizo perder lo que perdimos. Más actual, después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan estos tratados comerciales, ¿no? Porque las guerras ya dejan de ser matanza de hombres y comienzan a ser guerras comerciales, ¿no? Hubo una guerra fría entre Estados Unidos y la URSS, no una guerra que nunca se agarraron directamente, ¿no? Era una guerra tecnológica, comercial, ideológica, de tecnología, de avances, de llegada del hombre a la luna, etcétera, 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 ¿no? Luego, con la caída del bloque soviético, ya viene el libre comercio, ¿no? Porque Estados Unidos impera el libre comercio. Y ya comienzan estos acuerdos entre los países, ¿no? Entre los países que han llevado y han derivado en la situación que vivimos ahora de estos acuerdos, ¿no? Los acuerdos importantes que tenemos con China, con Estados Unidos, con la CAN, con el ALADI, que han desarrollado, ¿no? Que mucha gente los critica porque ciertamente son criticados no por lo que se firmó, sino por lo que no se ha aprovechado. Porque la falta de conocimiento ha llevado a que no se aproveche. A que no se aproveche al 100% las oportunidades comerciales que tenemos con las primeras economías del mundo. No con China, con Estados Unidos, ¿no? Y que hemos visto que no solo se reduce a lo comercial, ¿no? Que no solo se reduce a lo arancelario, sino se reduce al intercambio de personas, al intercambio de profesionales, a viajar sin visa, a viajar incluso sin pasaporte, ¿no? Los países a México, a Colombia, a Chile, a Brasil, a Ecuador, a Bolivia, se puede viajar sin pasaporte, ¿no? Con el DNI. Con el DNI. Se puede entrar, salir de las ciudades, se puede hacer negocios, y en los países le dan prioridad a tu negocio por ser peruano. Imagínate, quieres internacionalizar tu empresa, puedes hacerlo fácilmente en México, puedes hacerlo fácilmente en Chile, que son países donde los compradores son buenos, ¿no? Donde hay mucho negocio. Hemos visto las formas, hemos leído un poco las leyes y también hemos visto cómo se aplican con los 3 requisitos, que nunca te des olvidar, ¿no? Los 3 requisitos para que una mercancía se acoja a un acuerdo comercial, a la liberación arancelaria de un acuerdo comercial, ¿no? 1, que esté negociado, que esté dentro del acuerdo, que la partida haya sido negociada, verifica su categoría de desgravación, verifica si te conviene, que es el trabajo que van a hacer. 2, la prueba de origen, el certificado de origen, la declaración en factura, la autocertificación, etcétera, etcétera, que hemos visto que según el acuerdo varía. Y 3, el transporte directo, que también está regulado los tránsitos, transbordos, que hemos visto cada uno de ellos, ¿no? ¿Y en qué te beneficia? En la liberación de derechos arancelarios. Pagas menos impuestos. Te conviene, pagas menos impuestos, puedes meter tu mercancía a menor costo y competir, ¿no? Y competir de manera limpia porque tu mercancía tiene un precio más bajo porque te has acogido a una liberación comercial al amparo de un TLC, de un acuerdo comercial, ¿no? Y por último, hemos visto, ya es la clase actual, ¿no? El tema, cómo ha beneficiado al transporte internacional. ¿Qué es el transporte internacional en el marco de los acuerdos comerciales? Y el tránsito internacional de mercancías, que es también derivado de la firma de los acuerdos, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? La pueden hacer libremente en lo que yo voy abriendo la lista para ya terminar la clase. La escriben o prenden su micro y la pueden hacer, no hay problema. Ya ver, entiendo que no hay consultas. Recuerden
recuerden, la tarea es hasta hoy. Hasta hoy tienen hasta las 12 para enviarle. Ya para enviar esa tarea para que tenga que calificarla y ponerles también una nota ahí, también aparte de su nota de asistencia, su nota de este trabajo, de esta tarea, y su nota del examen final, ¿no? Recomendaciones para el final. Tienen que tener la cámara y el audio. Se lo dije de la primera clase. Ya, para exponer no pueden exponer con la cámara apagada, con la cámara prendida. Al menos el tiempo de la exposición. Y el audio porque tengo que escuchar lo que estás diciendo, pues obvio, ¿no? Entonces, esas dos cosas prevéanlas. Se los dije de la primera clase. Ténganlas listas para dar la exposición. La exposición es sencilla, su diapositiva, ¿no? No quiero un montón de diapositivas, 3 o 4, no con los puntos, máximo 10 minutos, ¿ya? Si está todo claro, no te pregunto nada, te pongo tu nota. Lo que sí, no es que termino y me voy, ya, te vamos a escuchar la exposición de los demás compañeros. Entonces, doy mi exposición y espero, ya, porque igual la lista la voy a pasar al final, y si no estás, no vas a tener nota de asistencia. ¿Ya? Y la nota yo la voy a poner al final. Entonces, exponemos y espero. Exponemos y espero. Exponemos y espero. ¿Ya? Así terminamos todos y termina bien la clase. ¿Ya? Voy a llamar la lista. Barahona. Gracias. Carranza. Córdoba. Navarrete. Pinto. Presente, profesor. Gracias. Quinto. Gracias. Ríos Valdivia. Roca. Tello. Presente, profesor. Gracias. Y Yucra. Yucra. Gracias. Muy bien, entonces con eso nos vemos el día miércoles a tratar de estar puntual, ¿no? Para ver algunas cosas por ahí y ver las exposiciones y terminar todos en el plazo que tenemos de clase. Muchas gracias, nos vemos. Hasta el miércoles.